Tabasue invirtió $10.150 en una cuenta de ahorros que pagó 3.9% de interés, compuesto anualmente. Queremos escribir la función exponencial, ADT, eso representa la inversión de Tabasue donde AOFT es el valor acumulado de sus ahorros y T es el tiempo de la inversión en años. La fórmula general de interés compuesto se proporciona a continuación. Donde P es el principal, o la cantidad inicial, R es la tasa de interés anual expresada como decimal, N es el número de compuestos por año y T es el tiempo en años. En este caso, debido a que el interés se capitaliza anualmente, N es igual a 1 y, por lo tanto, AOFT se simplifica a esta fórmula aquí. Nuevamente, para el interés capitalizado anualmente para determinar ADT, necesitamos encontrar P, la cantidad 1 más R, y T. Bueno, P es la inversión inicial que es de $10.150. R es la tasa de interés anual expresada como decimal, bien R como se da como 3.9%. Que, como decimal, sería 0.039. Y por lo tanto la cantidad 1 más R es igual a 1 más 0.039 o 1.039. Esto es todo lo que necesitamos para escribir nuestra fórmula para ADT. ADT es igual a P, que es 10.150. Multiplicado por la base, que es la cantidad 1 más R, que es 1.039 elevado a la potencia de T. La siguiente pregunta nos pide determinar cuánto dinero tendrá Tabasue después de 16 años, y se nos pide redondear a 2 decimales. Bueno, el valor de la cuenta después de 16 años será el valor de la función A de 16, que equivale a 10.150 veces 1039. Elevado a la 16ª potencia. Entonces vamos a la calculadora. Hay varias formas de evaluar esto. Desde la pantalla de inicio podríamos escribir 10.150 veces 1.039, cerrar paréntesis. 039, close parenthesis. Elevado a la potencia de 16, y presiona Enter. Al centavo más cercano, el valor después de 16 años sería de $18.720 con 39 centavos, pero ¿por qué vamos a hacer? Resolviendo esta tercera parte gráficamente, también ingresemos nuestra función ADT en 1. Para hacer esto, presionaremos y es igual a borrar todas las funciones antiguas presionando borrar. Y ahora escribiremos ADT, pero tendremos que usar X en lugar de T. Entonces 10.150 veces 1039, paréntesis cerrado. 1.039, close parenthesis. Subir a la potencia de X, y ahora que tenemos nuestra función y 1, también podríamos haber determinado el valor de esta función usando la notación y 1 de 16. También demostremos eso. Entonces volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir, y ahora si presionamos Bars, flecha derecha para el Bars, Enter, Enter. Esto muestra 1 en la pantalla de inicio, y luego entre paréntesis si ingresamos 16 y luego ingresamos, obtenemos el mismo valor de función, nuevamente, $18.720 con 39 centavos. And 39 cents. Y ahora, para la última pregunta, se nos pide determinar cuánto tiempo se tarda en duplicar la inversión de Tabasue. Y nuevamente se nos pide redondear a 2 decimales. Y vamos a resolver esto gráficamente, no usando registros. En general, para encontrar el tiempo de duplicación de una función exponencial donde A es el valor inicial, queremos establecer el valor de la función en 2A. Observe en nuestro caso, la inversión inicial fue de 10.150. Entonces, para configurar la ecuación para encontrar el tiempo de duplicación, tendríamos una ADT igual a 2 veces 10.150. Es igual a 10.150 veces 1039 elevado a la potencia de T. 039 raised to the power of T. Bueno, 2 veces 10.150 serían 20.300. Equivale a 10.150 elevado a la potencia de 1.039. Raised to the power of 1.039. Elevado al poder de T. Vamos a seguir adelante y dejarlo en esta forma y resolver esta ecuación gráficamente. Recuerde, ya tenemos una de T y 1. Entonces, si este es 1. Si graficamos el lado izquierdo como Y2. Podemos resolver esta ecuación gráficamente determinando dónde, Y1 e Y2 se cruzan entre sí. Avancemos y hagamos eso. Entonces, volviendo a la calculadora,
Presionaremos y es igual, nuevamente, una de T está en I1, entonces presionaremos Enter, y luego en I2 ingresaremos 20.300. ¿Cuál es la cantidad necesaria para duplicar la inversión inicial? Y ahora, antes de presionar gráfico, sin embargo, tenemos que configurar la ventana. Y fíjense, porque estamos buscando un valor de función de 20.300, tendremos que tener un máximo de más de 20.300. Y aviso, después de 16 años, el saldo de la cuenta fue de $18.720 con 39 centavos. Y por lo tanto, el eje horizontal, o X máximo, tendrá que ser más de 16. Entonces, presione la ventana. Cambiemos el eje horizontal para pasar de, digamos, negativo 5 a 25. Por unos, está bien, y establezcamos el mínimo y para decir, negativo 4.000, ingrese. Y el máximo de, digamos, 25.000. Ahora podríamos cambiar la escala y, pero eso es opcional. Avancemos y presione Graph. Así que aquí está la función exponencial. Y aquí está nuestra función constante, ADT es igual a 20.300. Queremos encontrar este punto de intersección, la coordenada X, que es realmente la coordenada T, nos dirá cuánto tiempo tarda la inversión en duplicarse. Entonces presionaremos en segundo lugar, Trace, para el menú de cálculo, queremos la opción 5, entonces presionaremos 5, y luego podremos presionar Enter 3 veces. Entra. Las coordenadas del punto de intersección se muestran a continuación. Observe cómo la coordenada X es realmente T, la coordenada Y es realmente una de T. Entonces toma aproximadamente 18.12 años para que la inversión se duplique. Espero que hayas encontrado esto útil.